Hemos estado compartiendo estos domingos anteriores sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Bueno, hombre natural y carnal. Hoy estaremos hablando sobre el hombre espiritual. Y para ello, quisiera que me acompañaran a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice así: no mirando, los niños sí pueden ir a la escuela dominical. Sí. Amén. Entonces, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo deja muy claro lo que debemos ver. No estas cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque todo esto que vemos, todo esto que palpamos, es temporal. Pero las que no se ven son eternas. A veces pensamos que la vida real, lo verdadero, es lo que vemos y lo que palpamos, cuando en realidad esta vida que tenemos hoy es una vida etérea. Hoy está, mañana no, pero lo que no se ve, eso es eterno. Esa es la vida real. Hermanos, estamos viviendo una vida etérea nosotros. Esta no es la vida verdadera. La vida verdadera es lo que no se ve. Amén. Y por ejemplo, lo vemos en la vida de Moisés. Hebreos 11, verso 27. Dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Él no temía la ira del rey de Egipto, de Faraón. Él no le tenía temor a los caballos de Faraón. No le tenía temor a los soldados de Egipto. Sino que lo invisible, el invisible, era quien nos sostenía. Era a quien él veía. En él estaba confiando. Los mártires de la iglesia confrontaron las adversidades de los reyes de este mundo. No porque eran valientes en sí, no porque eran súper cristianos, sino porque en medio de todo, aquel que era el invisible lo sostenía. Amén. Los valientes del reino son sostenidos
por el invisible, hermanos, como lo fue Moisés. Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Hablando de Moisés, dice, sus caminos notificó a Moisés. Amén. Y los caminos no se ven, hermanos. Y a los hijos de Israel sus obras, eso sí se ve. El espiritual trasciende lo que ve y mira lo que no se ve. Moisés veía los caminos, la voluntad, el propósito de Dios en cada cosa que sucedía, mientras que el pueblo solo miraba lo que estaba enfrente de sus ojos, sus obras. Deuteronomio 29, verso 2. Deuteronomio capítulo 29, versículo 2. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto, fíjense, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, o sea, las plagas, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y dice el verso 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¡Qué bendición! Pero, hay un pero, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estaban ciegos y sordos. Ellos veían la obra, las señales, los prodigios, las maravillas de Dios, pero no entendían cuál era el propósito. No entendían qué era lo que Dios buscaba. Y a pesar que vieron, le dice, naturalmente, sus maravillas, sus obras, pero espiritualmente seguían siendo ciegos, sordos. El Señor no les había abierto sus ojos espirituales, ni sus oídos. Y hermanos, esa debe ser nuestra meta como hijos de Dios. Si queremos llegar a ser espirituales, Señor, ábreme el entendimiento, ábreme los ojos, ábreme los oídos para poder ver más allá de tus obras, que pueda ver lo que tú vas a hacer o estás haciendo en nuestras vidas. Hebreos 9, 23. Hablando del tabernáculo de Moisés, Hebreos 9, 23. Dice, fue pues necesario, y esa palabra me impresiona, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales, hablando del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una figura de algo celestial, pero era imposible que Israel, su pueblo, entendiera las cosas espirituales. Entonces él tuvo que diseñar una maqueta.
del tabernáculo de los cielos para ver si tal vez entendían. A veces cuando he hablado con personas de algún tema, no necesariamente cristiano o espiritual, me empiezan a hablar en chino para mí. No les entiendo. Y me toca decirles, por favor, decímelo otra vez, pero con masía. ¿Sabe cómo son las masías? Que con figuritas, con muñequitos. Volvémelo a decir, pero con masía. O en español, no antiguo, sino del de ahorita. Y al Señor dice, le fue necesario hablarle a sus hijos en el desierto con dibujitos, porque si no, no iban a entender las cosas espirituales. Y el tabernáculo de Moisés era una figura de las celestiales. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, las cosas que no vemos, el tabernáculo de Dios en los cielos que no vemos, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, Cristo no entró al tabernáculo de Moisés para limpiarlo. ¿Figura de qué? Del verdadero. El tabernáculo era una figura del verdadero, sino en que Jesús, Cristo, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué tremendo! Estamos ciegos, hermanos. Debemos avanzar en Dios y ver lo que no vemos. Hebreos 10:1. Porque la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley era una sombra de las cosas venideras. Y todo el pueblo de Israel en la venida del Señor, la ley, la ley, la ley. Y era solo una sombra. Solo era un muñequito para que más o menos entendiéramos los caminos de Dios. Dice que esa sombra nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ningún sacrificio que se hacía en el tabernáculo podía limpiarnos y hacernos perfectos, a menos que fuera Cristo el sacrificio. Amén. Entonces, el hombre espiritual trasciende las figuras y las sombras. Vamos más allá. Romanos 1:19. Aquí jugando el Señor con la plastilina. Fíjense, para que entendamos, para que sus hijos pequeñitos entiendan. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto,
Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas en plastilina. ¿Entienden? El Señor se rebajó y todas sus cosas Él las formó en muñequitos, de modo que no tienen excusa. Vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, vemos la fauna, vemos la flora. Y el Señor son sus muñequitos, es su plastilina, para enseñarnos su poder, lo que Él es. Y no lo vemos. Hay una flor que no recuerdo el nombre. Matulita, usted se la regaló a mi esposa. ¿Cómo se llama? La blanca. ¿Cómo? Dama de noche. No sé cuántos han visto Dama de noche, pero bueno, pero es conocida por la Dama de noche. Y yo entiendo por qué. Porque es una flor que solo, valga la redundancia, florece por las noches. Solo por las noches salen y son blancas, hablando de limpieza, de pureza. Y no solo eso, dan una fragancia que a mí me fascina. Yo salgo en la noche cuando esa planta da sus flores y paso ahí mi rato oliendo, porque qué fragancia más rica, más sabrosa. Lo triste es que en la mañana ya se marchitó. Y no lo da todas las noches, sino que hay que estar atentos cuándo va a salir. Una flor que aparece con fragancia limpia en medio de las densas tinieblas de la noche. Qué tremendo, ¿no? A veces las pruebas, los conflictos, las presiones que vivimos, hermanos, es con un propósito, que salgamos limpios y que seamos de olor fragante. Amén. A veces hemos contado con mi esposa hasta 90 flores que dan en una noche. Y se siente en todo el jardín. Es un olor fuerte, pero bueno, a mí me gusta, me hace feliz. Y así es nuestro Dios, hermanos. Todo lo que Él hace, lo ha manifestado en toda la creación. Amén. Hebreos 11, verso 8. Hablando de el padre en la fe, Abraham. Dice, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense. Salió sin saber a dónde iba, de su lugar de confort. A veces eso me preocupa, que un día el Señor me mueva y me saque de mi lugar de confort. Y como dice aquí, sin saber a dónde iba.
Y dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivió como extranjero. Eso me cuesta, porque a veces vivo en esta tierra como que voy a ser eterno aquí. Todos trabajamos duro para tener una casa que vamos a vivir unos 30, 40 años. Imagínense. Y lo peor, ¿saben qué? Vivimos por tener una casa que pasa sola todo el día, porque los dueños tienen que salir a trabajar para pagar la casa donde solo van a dormir. Qué triste, ¿verdad? Y a veces no solo quieren eso, sino que quieren un Mercedes o un BMW. No se conforman con un Kia, un Chevrolet, no. Quieren un Mercedes, un BMW, un Porsche. ¿Cómo que el carro va a ser eterno? Y no solo eso, quieren un rancho en el mar para los fines de semana. O sea que en la casa que compró en la ciudad nunca va a vivir nadie ahí. Porque cuando tenga el rancho, va a pasar alguien el rancho el fin de semana. Imagínense, hermanos. Y damos toda nuestra vida por eso. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba, como extranjero. Imagine qué triste sería que el día que usted terminó de pagar su casa, el Señor le dice, te vas a mover, empezar de nuevo en otro lugar. Qué triste. A veces quizás es muy sabio alquilar, porque no se aferra a una tierra. Y hermanos, es tanto así, perdónenme, pero los ancianos, los abuelitos, hay una desgracia natural, y bueno, lo vemos a diario, y todos evacúen la casa, salgan de la casa, y los ancianos de la casa dicen, no, yo aquí me quedo, y si esto se inunda, aquí me voy a morir, pero voy a cuidar mis cositas. No tiene nada, pero ya está programado. Amén. Así somos, aferrados a la nada que tenemos. Pero él, Abraham, nos dio la clave. Vivían como en la tierra ajena, morando en tiendas con sus hijos, con Isaac y Jacob. ¿Por qué vivía así? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que su casa no estaba aquí. Él sabía que su herencia no era lo terrenal, nada de esta tierra, sino algo espiritual, algo que el Señor estaba haciendo en los cielos. Amén. Pero nosotros ni nos preocupamos, ni oramos diciendo, Señor, ¿cómo va mi casa ahí en el cielo? ¿Qué debo hacer para invertir un poco más? ¿Para qué? Nada, ni se nos ocurre que hay una casa por allá en el cielo.
A menos cuando cantamos Más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un dulce hogar. Bueno, pero quizás para ese tiempo ya es muy tarde. Entonces, debemos pensar en lo eterno. Amén. Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de los hombres de fe. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran extraterrestres, hermanos. Usted y yo, si somos hijos de Dios, somos extraterrestres. Esta no es nuestra tierra. Amén. No debemos empoderizarnos sobre esta tierra. No. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para regresar, para volver, pero anhelaban, esa palabra subraye, ellos, los hombres de fe, anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿anhelamos esa ciudad celestial? Ojalá. Que no sea nada de esta tierra. Está bien si tiene dinero para comprar un rancho en el mar, cómprelo, no hay problema. No es pecado. Pero debemos anhelar algo más. Anhelar la ciudad que Dios tiene para nosotros. Ahí no va a haber inundaciones, se lo prometo. Ni temblores ni terremotos. Pero debemos anhelar esa ciudad. ¿Saben? La mujer cuando se casa busca seguridad. Y para ella seguridad es tener una casita por lo menos, donde ella pueda poner un adorno y que nadie le diga nada, donde ella pueda poner luces a donde quiera, donde ella pueda tener sus perritos, sus gatos. Eso le trae seguridad a la mujer. Más si tiene por lo menos un carrito de media vida donde se puedan mover, no hombre, la mujer es feliz. ¿O no? No, es así. ¿Por qué? Porque eso le da más fundamento, más seguridad. ¿Saben una cosa? El Señor también pensó en su esposa. Y Él le ha preparado una ciudad en el cielo. El problema es que la esposa no le cree. Pero el Señor le ha dado seguridad. Ojalá le creamos al Señor, hermanos.
Amén. Bueno. Marcos 1:16 dice, hablando de Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¡Qué promesa! Venid y os haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que Simón, Pedro y Andrés entendieron eso? No creo. Pescadores de hombres, ¿a dónde se ha visto eso? Porque el Señor no les dio explicaciones. Ellos tenían que creer por fe. Para ellos era confuso, no entendían. Y yo me imagino que les daba pena preguntar por su ignorancia. ¿Saben? Les voy a dar la clave. Cuando a usted le da miedo preguntar algo, porque puede ser el ridículo, yo soy preguntón, porque a mí me gusta tener las cosas claras. Y si no entiendo, pregunto. Y si no termino de entender, vuelvo a preguntar. Pero yo siempre comienzo así. Perdón mi ignorancia, pero quisiera preguntarle esto. Ya de antemano me pongo que soy ignorante y hago la pregunta. Amén. Ahora, Simón y Andrés no sabían eso. No les pude dar ese consejo, pero bueno, no podían preguntar, no preguntaban. Y dijeron, bueno, y más adelante vamos a entender qué es eso. Y sabemos, hermanos, que en Hechos 2, Pedro echó la red en el aposento alto y pescó 3,000 personas que vinieron al Señor. Y luego en Hechos 4, volvió a echar la red y pescó a 5,000 hombres. Imagínense. Ahí creo que ellos habrán entendido, eso era ser pescador de hombres. Pero me gusta que aunque no entendieron, le siguieron, creyeron, dijeron, no sabemos qué es eso, pero bueno, démosle. Y lo siguieron. A veces no entendemos las cosas, hermanos. Pero si el Señor lo dijo, obedezcamos. Hagámoslo, aunque no entendamos. Amén. Por eso me gustan los niños cuando tienen 3 años. Porque todo preguntan. ¿Y eso por qué? ¿Y aquí por qué? Y allá. Les he contado la historia del niño que le preguntaba al papá. Papi, ¿y por qué el sol alumbra? Papi, ¿por qué la luna también? Papi, ¿por qué ese carro rueda? Papi, aquí por todos lados. Un día la mamá ya estaba cansada y le dice al niño, hijo, ya no le pregunte nada a su papá. Porque siempre el papá le decía, no sé. Papi, ¿por qué? No sé. Y esto, no sé. Entonces la esposa, ya. Y vino el hombre y le dijo, mujer, ¿qué te pasa? Deja que el niño se instruya. Nunca sabía nada. Pero a veces debemos ser así, como los niños, preguntando, para tener claro todas las cosas, más si son del Señor, espirituales. Amén.
Y a veces vamos a tener que decir los pastores, no sé. Por supuesto, no sé. Hechos 18, verso 1. Hablando del apóstol Pablo. Dice, conforme al versículo, perdón, estoy perdido yo. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo y Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eran constructores. Ahora, él fue a Aquila y Priscila y trabajó con ellos haciendo tiendas. Y en Romanos 16:3, Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ojo, cuando Pablo llegó a donde Aquila y Priscila, él les ayudaba a hacer tiendas. Pablo colaboraba con ellos, pero hoy Pablo, refiriéndose a Priscila y Aquila, dice, ellos son mis colaboradores. Al revés, al contrario. Qué tremendo, ¿no? Y su mensaje, tanto el de Priscila, el de Aquila y el de Pablo, estaban basados sus ministerios en su oficio. Primera Corintios 3, verso 10. Voy a ir más rápido por el tiempo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces Pablo, su trabajo era edificar la iglesia de Dios, edificar la casa de Dios, era lo que él hacía, construir o edificar tiendas. Él lo entendió, Pablo lo entendía, que lo natural en su vida era lo espiritual que Dios quería hacer en él, era su llamamiento. Todos saben de Abraham. Abraham, antes de llamarse Abraham, era Abram. Y tiene que ver con príncipe de Dios o alguien muy elevado. Abraham. Quizás Abraham era un poco altivo, no lo sé. Pero después le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que es padre de multitudes. El problema era que Abraham no tenía ni un hijo. Entonces, cuando él conocía a una persona, le decía, ¿qué tal? Mucho gusto. Él se quedaba pensando si decía su nombre o qué. Y decía, me llamo Abraham. Y ya sabía cuál era la segunda pregunta. ¿Y cuántos hijos tienes? Porque era padre de multitudes.
Y él decía, no tengo hijos. Eso lo humillaba. Pero hermanos, Dios llama lo que no es como si fuese. Y Abraham llegó a ser padre de multitudes. Amén. De todo el pueblo de Israel y de todos los hijos de la fe en Cristo Jesús. Pero para él era humillante decir su nombre. Ahora, hermanos, Isaías 8, verso 18. Dice, Isaías dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Isaías estaba muy claro que él y sus hijos eran señales para lo que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel. Qué terrible. ¿Por qué? Porque los nombres de sus hijos eran puestos por Dios. Él se llamará fulano, el otro se llamará sutano. Los padres no tenían ahí voto de los nombres. Dice en Isaías 7, verso 3. Isaías 7, verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, que significa un remanente volverá, tu hijo. Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino del Herad del lavador. Eso era una señal de que Acab vencería a sus enemigos. Y así fue, hijo tras hijo de Isaías. Dios los usaba conforme a su nombre. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor nos hubiera hablado cuando nació el primogénito y nos hubiera dicho, le vas a poner por nombre Pandolfo Sigiberto? Pandolfo Sigiberto significa guerrero victorioso. Y si era hembra, Amonaría Remedios, que significa traer sanidad a través de la adoración. Si yo hubiera sido eso, Dios mío, mi hijo me va a odiar. Es lo primero que diría. Y lo segundo diría, Señor, tú sabes que mi abuelo se llama Carlos y su hermana Carla. Mi papá se llama igual, Carlos. Ahora yo me llamo Carlos y mi hermana Carla. ¿Qué voy a decirle a ellos cuando le diga que mis hijos se van a llamar de ese nombre? Creo que voy a hacer tropiezo, hasta me pueden desheredar. Me van a desheredar. Era una prueba para ellos. Yo he visto gente sufrida con sus nombres, sobre todo cuando los abuelitos les ponían el nombre del calendario, ¿sí? Unos nombres que, mi pobre mamá le pusieron el nombre cuando ella nació el 4 de marzo. Y el santo, porque eran los santos, ¿verdad?
le pusieron Casimira. Ella era su prueba, su nombre, Casimira. Pero bien, se acostumbró. Dios sabe, hermanos. Por eso debemos orar mucho por los nombres de nuestros hijos y no poner cualquier nombre. Amén. Porque aunque no lo creamos, puede marcar su vida espiritual. Y la gente lo entiende. Yo, por ejemplo, hasta ahorita no conozco a alguien que le haya puesto a su hijo Judas. ¿Usted conoce algún Judas? ¿Sí? ¿Conoce alguno? Judas Mateo. Ni se le ocurra Judas. Porque ellos saben, no, Judas no puede llamarse. Cuando mi esposa iba a ser madre por primera vez, ella durante los 9 meses de embarazo siempre me pidió que entrara yo al parto. Por favor, entra al parto. Yo decía, no, yo me voy a desmayar, yo no puedo ver sangre. No, por favor, entra. Y me das la mano y ahí te voy a apretar. Y ¿cómo no? Les digo. Ahí sacan fuerzas de donde no tienen. Pero, y todo durante los 9 meses, yo le dije que no. Cualquier otra cosa menos esa. Pero un día, leyendo mi Biblia, este pasaje, Mateo 24:6, leyendo Mateo 24:6, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, comparándole con dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que se persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando leí esto, inmediatamente oré al Señor y le dije: Señor, que cuando este tiempo llegue, que tu presencia no me falte, porque esto será lo único que va a sostenerme en medio de ese sufrimiento. En ese preciso momento, el Señor me habló al corazón y me dijo: si tú respondes al clamor de tu esposa, yo responderé al tuyo cuando estén los dolores de parto. Inmediatamente recuerdo, agarré el teléfono, le dije a mi esposa: Dios acaba de hablar conmigo y me dice que tengo que entrar al parto. Ella feliz, gloria a Dios. Yo estaba afligido, pero dije, bueno, si yo quiero que en estos tiempos difíciles Él esté conmigo, pues yo voy a estar con ella en esos tiempos. Y gracias a Dios estuve en los 3 partos. Pero sobrepasé lo natural en ese momento. Y debemos nosotros también, hermanos, hacer lo mismo. Nada en nuestra vida es
sin un propósito de Dios. Amén. Debemos trascender lo físico. ¿Ustedes han pensado, hermanos, cuando el Señor Jesús subió con Pedro, Juan y Jacob al monte de la transfiguración, y de repente el Señor está y se aparecen dos hombres con él, y Pedro y Juan ahí viendo, y dicen: hey, es Moisés y el otro es Elías? Nadie les dijo sus nombres. Ellos por el Espíritu pudieron saber quién era ese hombre. Moisés. El otro, Elías. Ellos trascendieron lo físico. Hermanos, en el cielo no se va a dar aquello de que: hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Fulano. ¿Y el tuyo? Jacob. Jacob. ¿Cuál Jacob? No. Con solo ver a la persona vamos a saber quién es, por su naturaleza, por su carácter, como lo hicieron ellos, los 3 discípulos, cuando vieron a 2 hombres con Jesús. Ellos sabían quiénes eran. Usted no va a andar preguntando: por casualidad no ha visto a Job, que lo ando buscando ya hace 3000 años y no lo hallo. No. Usted lo va a ver y usted va a saber quién es Job. Usted sabrá quién es el rey David por el Espíritu, porque va a trascender. Amén. Lo natural. Pongámonos de pie, hermanos.